Un hombre camina hacia un micrófono. Es miércoles por la tarde en Washington, D.C. La sala está llena de periodistas, cámaras y pantallas que transmiten en vivo a todo el mundo. Él se sienta, acomoda unos papeles, carraspea. No va a firmar ninguna ley, no va a tocar ningún botón, no va a transferir dinero a ninguna cuenta. Solo va a hablar, durante exactamente 8 minutos. Y cuando termine de hablar, $2 trillones habrán desaparecido del mercado global. No es magia, no es suerte, es algo mucho más extraño. Es el patrón invisible, la regla no escrita que controla los mercados. Y hoy, esa regla va a quedar al descubierto. 15 de junio de 2022, Washington. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se sienta frente a las cámaras para dar su conferencia de prensa trimestral. Powell es el hombre más poderoso del sistema financiero mundial. Controla las tasas de interés, decide cuánto dinero circula en la economía estadounidense, y cuando habla, el mundo escucha. Pero no solo escucha, obedece. Ese día, Powell habla durante 8 minutos sobre inflación, tasas de interés y proyecciones económicas. Su tono es serio, sus palabras están cuidadosamente medidas. Cada frase ha sido revisada, analizada, diseñada. Y mientras habla, algo extraordinario sucede al otro lado de las pantallas. El índice S&P 500, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, comienza a caer. Cae un 1%, luego un 2%. Al final del día, habrá caído un 3.8%. El Nasdaq, el índice tecnológico, se desploma un 4.7%. Bitcoin pierde un 8% en menos de una hora. En total, $2 trillones se evaporan de los mercados globales. Eso es más que el PIB anual de países como España o Australia. Desaparece en cuestión de horas. Y lo más inquietante de todo, Powell no anunció ninguna política nueva ese día. No firmó ninguna orden ejecutiva. No cambió las tasas de interés. De hecho, las tasas quedaron exactamente igual que antes de la conferencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué colapsó el mercado si nada cambió realmente? La respuesta está en algo que los bancos centrales descubrieron hace décadas. Algo que no aparece en los libros de economía básica. Algo que funciona en las sombras. No necesitas cambiar la realidad para mover los mercados. Solo necesitas cambiar lo que la gente cree que va a pasar. Esto tiene un nombre técnico. Se llama Forward Guidance. En español, guía prospectiva. Pero ese término formal esconde algo mucho más oscuro y sofisticado. Es el arte de controlar el comportamiento económico mediante la manipulación de expectativas. Déjalo que se asiente un momento. No es control mediante leyes. No es control mediante fuerza. Es control mediante palabras, mediante sugerencias. Mediante el poder de hacer que millones de personas crean algo y actúen en consecuencia. Los bancos centrales descubrieron algo fundamental sobre cómo funcionan los mercados. Los mercados no reaccionan a lo que está pasando ahora. Reaccionan a lo que esperan que pase en el futuro. Si crees que el precio de una acción va a subir, la compras hoy. Si crees que va a bajar, la vendes ahora. Tus decisiones no se basan en el presente. Se basan en tu expectativa del futuro. Y aquí está el truco. Si alguien puede controlar lo que todos esperan del futuro, puede controlar lo que todos hacen hoy. Esa persona existe. De hecho, son unas pocas personas. Los presidentes de los bancos centrales más poderosos del mundo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Y tienen un arma invisible, las palabras. Piénsalo así. Imagina que estás en una sala llena de gente. Alguien grita, ¡fuego! ¿Qué pasa? Todo el mundo corre hacia la salida. No importa si realmente hay fuego o no. La palabra fue suficiente para cambiar el comportamiento de todos. Los bancos centrales hacen lo mismo. Pero en lugar de gritar fuego, dicen cosas como, la inflación podría ser más persistente de lo esperado. O vemos riesgos significativos en el horizonte. O podríamos considerar ajustes en nuestra política monetaria. Palabras cuidadosas, técnicas, aparentemente inofensivas. Pero cada palabra es una señal. Y el mercado está programado para reaccionar a esas señales, como un perro entrenado que salta al escuchar un silbato. Excepto que aquí, el perro son billones de dólares moviéndose por el planeta. Ahora.
Desentrañemos exactamente cómo funciona este mecanismo, porque no es magia, es ingeniería social aplicada a escala global. Primer paso, el anuncio. El Banco Central programa una conferencia de prensa. Puede ser trimestral, mensual o en respuestas a algún evento económico. La fecha se anuncia con semanas de anticipación. Y desde ese momento el mercado entra en modo de espera. Los traders profesionales, los fondos de inversión, los algoritmos automatizados, todos están en alerta. Esperando, analizando, especulando. Segundo paso, la especulación previa. Antes de que el presidente del Banco Central diga una sola palabra, ya hay miles de análisis circulando. ¿Qué va a decir? ¿Subirá las tasas? ¿Las mantendrá? ¿Será más agresivo o más moderado? Los mercados ya están moviéndose basándose en lo que creen que va a decir. No en lo que dice, en lo que creen que va a decir. Tercer paso, las palabras. El presidente del Banco Central comienza a hablar. Y aquí es donde todo se vuelve fascinante y perturbador al mismo tiempo. No importa tanto lo que dice, importa cómo lo dice. Una palabra puede significar la diferencia entre billones ganados o perdidos. Por ejemplo, la inflación es transitoria versus la inflación es persistente. Misma frase, una palabra diferente, dos realidades completamente distintas para el mercado. Transitoria significa, no te preocupes, esto pasará solo, no vamos a subir las tasas agresivamente. Persistente significa, esto va a durar. Tendremos que actuar con fuerza. Prepárense para tasas más altas. Y el mercado reacciona. No al día siguiente. No en una hora, en minutos. A veces, en segundos. Cuarto paso. Los algoritmos. Hoy en día, más del 70% del volumen de operaciones en los mercados lo ejecutan algoritmos. Programas de computadora, diseñados para analizar noticias en tiempo real y tomar decisiones de compra o venta en milisegundos. Estos algoritmos están programados para detectar palabras clave: hawkish, agresivo con las tasas; dovish, moderado; patient, paciente; persistent, persistente. Cuando Powell dice una palabra como persistent, miles de algoritmos la detectan instantáneamente y ejecutan órdenes de venta masivas, antes de que un humano siquiera termine de procesar la frase. Quinto paso, el efecto dominó. Los algoritmos venden primero. Esto hace que los precios caigan. Los traders profesionales ven la caída y también venden. Los fondos de inversión ajustan sus posiciones. Y finalmente, los inversores minoristas, los que ven las noticias en sus teléfonos, entran en pánico y venden también. Y todo esto sucede en cuestión de minutos. Sexto paso, la profecía autocumplida. Aquí está lo más oscuro de todo, nada cambió realmente en la economía. Powell no subió las tasas ese día, no cerró ninguna empresa, no despidió a nadie, solo habló. Pero porque todos esperan que las cosas empeoren, todos actúan como si ya hubieran empeorado. Y esas acciones colectivas hacen que las cosas realmente empeoren. Es una profecía autocumplida perfecta. El Banco Central sugiere algo. El mercado lo anticipa, y al anticiparlo, lo hace realidad. Esto no es teoría, esto ha pasado una y otra vez, y hay casos tan perfectos, tan limpios, que parecen diseñados para demostrar este poder. Caso 1. Whatever it takes. Mario Draghi, 2012, julio de 2012. La zona euro está al borde del colapso, Grecia está en crisis de deuda, España e Italia están tambaleándose, los inversores están huyendo del euro como si fuera un barco hundiéndose. Y entonces Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, da un discurso en Londres. Dice esto: dentro de nuestro mandato, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro, y créanme, será suficiente. 3 palabras en inglés. Whatever it takes. Lo que sea necesario. ¿Qué hizo el BCE ese día? Nada. Cero. No compró bonos. No inyectó dinero. No rescató a ningún país. Solo pronunció esa frase. Y el mercado obedeció. Los bonos españoles e italianos que estaban en caída libre se recuperaron un 20% en 2 semanas. El euro se estabilizó. La crisis se detuvo. Con una frase. Con una promesa, con expectativas. Meses después, el BCE sí implementó políticas. Pero lo importante es esto: el mercado reaccionó antes de que nada real sucediera. Reaccionó a la expectativa de que algo iba a suceder. Caso 2. Piloto automático versus paciente.
Jerome Powell, 2018-2019. Diciembre de 2018. Jerome Powell da una conferencia de prensa y dice que la Reserva Federal va a continuar reduciendo su balance en piloto automático. Piloto automático suena técnico, pero para el mercado significa: vamos a seguir apretando sin importar qué pase, no vamos a detenernos. El S&P 500 cae un 20% en un mes, la peor Navidad para Wall Street desde la Gran Depresión de 1929. Enero de 2019. Powell da otra conferencia y cambia una palabra. Dice que la Fed va a ser paciente con los ajustes de tasas. Paciente significa: vamos a esperar, vamos a observar, no vamos a actuar de forma agresiva. El mercado se recupera completamente en 3 semanas. Todo lo que se perdió en diciembre regresa en enero. Misma persona, misma institución, 2 palabras diferentes. Resultado: $10 billones de diferencia en valor de mercado. Caso 3. Banco de Japón, 2016. El Banco de Japón anuncia que está considerando tasas de interés negativas. No las implementa ese día. Solo dice que las está considerando. El yen japonés colapsa un 5% en cuestión de horas. Las acciones japonesas suben dramáticamente. Todo por una palabra: considerando. Ahora viene la pregunta inevitable. ¿Por qué funciona? ¿Por qué millones de inversores profesionales, fondos billonarios, traders experimentados obedecen las palabras de un puñado de burócratas? La respuesta está en la psicología humana y en una regla evolutiva que viene programada en nuestro cerebro desde hace millones de años. Somos animales de rebaño. En la naturaleza, si ves que todos los animales a tu alrededor empiezan a correr, tú también corres. No te detienes a analizar si realmente hay un depredador. No haces un estudio. No pides evidencia. Corres, porque si estás equivocado y te quedas quieto, mueres. Pero si corres y resulta que era una falsa alarma, solo perdiste un poco de energía. Los mercados funcionan igual. Si todos creen que el mercado va a caer, todos venden. Y si todos venden, el mercado cae. No importa si la razón original era válida o no. El comportamiento colectivo crea la realidad. Esto se llama profecía autocumplida. Y es el secreto detrás del control de los bancos centrales. Funciona así. Powell dice: la inflación podría ser más persistente de lo esperado. Los traders interpretan: va a subir las tasas más rápido de lo previsto. Venden acciones anticipándose a tasas más altas. El mercado cae. Los medios reportan: mercados caen por expectativas de tasas altas. Más inversores venden. El mercado cae más, y cuando Powell finalmente sube las tasas, el mercado ya lo había descontado, ya había reaccionado. La acción real es casi irrelevante. De hecho, hay estudios que demuestran algo fascinante. El 70% del movimiento del mercado después de un anuncio del Banco Central ocurre en las primeras 48 horas. Y la mayoría de ese movimiento sucede antes de que se implemente ninguna política real. El mercado no reacciona a la realidad, reacciona a la expectativa de la realidad. Y quien controla las expectativas, controla el mercado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque si las palabras pueden controlar billones de dólares, entonces las palabras se convierten en un arma. Y como toda arma, puede usarse con precisión, o puede usarse con intención. Hay algo que los bancos centrales saben pero rara vez admiten. Pueden crear crisis con palabras, y pueden detenerlas con palabras. Piénsalo, si Powell quisiera deliberadamente hacer caer el mercado, no necesitarías hacer nada ilegal. No necesitaría vender acciones, no necesitaría conspirar. Solo necesitaría decir las palabras correctas en el momento correcto. Vemos riesgos sistémicos significativos. La inflación está fuera de control. Podríamos necesitar medidas drásticas. ¡Boom! Colapso inmediato. Y luego, cuando el mercado esté en el suelo, podría revertirlo. Tenemos las herramientas necesarias. Actuaremos con contundencia. El sistema es sólido. ¡Boom! Recuperación. ¿Suena paranoico? Quizás, pero la historia está llena de casos donde las palabras de los bancos centrales precedieron a crisis, o las detuvieron justo a tiempo. Roy Young, presidente de la Fed, declaró que la economía estadounidense está en bases sólidas, meses antes del mayor colapso del siglo XX. Ben Bernanke aseguró que la crisis subprime estaba contenida. No lo estaba.
Se convirtió en la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. En marzo, cuando el pánico del COVID golpeó, Jerome Powell dijo: «Usaremos todas nuestras herramientas». Los mercados se recuperaron antes de que se implementara un solo programa de rescate. Las palabras tienen poder, y en manos de los bancos centrales, ese poder es casi ilimitado. Ahora llegamos a la pregunta fundamental, la pregunta que nadie hace en voz alta. ¿Quién controla realmente el dinero? La respuesta obvia sería: los bancos centrales. Ellos imprimen el dinero. Ellos fijan las tasas. Ellos controlan la oferta monetaria. Pero esa respuesta es incompleta, porque el dinero no es solo papel, no es solo números en una pantalla. El dinero es confianza, es creencia, es expectativa. Y si el dinero es expectativa, entonces quien controla las expectativas, controla el dinero. Y eso cambia todo, porque significa que el poder no está en las imprentas, está en los micrófonos, no está en las bóvedas, está en las palabras. Los bancos centrales descubrieron hace décadas que no necesitan controlar cada transacción, no necesitan vigilar cada billete, solo necesitan controlar lo que la gente cree. Y para eso, tienen el patrón invisible, una regla que nunca fue escrita, que nunca fue votada, que nunca fue debatida públicamente, pero que funciona, que todos obedecen, que mueve billones. Es el juego más sofisticado jamás diseñado, y la mayoría de las personas ni siquiera saben que están jugando. Un hombre camina hacia un micrófono. Habla durante 8 minutos, y $2 trillones desaparecen. No es magia, es el patrón invisible, la regla no escrita que controla los mercados. Y ahora que lo sabes, verás el juego en todas partes. En cada conferencia de prensa, en cada palabra cuidadosamente elegida, en cada reacción desproporcionada del mercado, porque las palabras no solo describen la realidad. En los mercados financieros, las palabras crean la realidad, y quien controla las palabras, controla el mundo. Nada cambió, solo dejaron de contártelo.